La banda sinaloense retumbaba con una fuerza brutal, haciendo vibrar hasta los cimientos de las viejas paredes de adobe en San Vicente de los Ríos. Era la gran fiesta del santo patrono, esa noche del año donde el olor a pólvora y tamales se mezcla con la fe, pero mientras los abuelos intentaban mantener la solemnidad rezando el rosario, la raza más joven solo quería desmadre, buscando ahogar sus penas y olvidar que vivían en un pueblo olvidado por Dios. En el terreno baldío, justo a espaldas de la iglesia, una fogata improvisada crepitaba con furia, lanzando chispas al cielo nocturno mientras la pandilla de Isaac se pasaba una botella barata de mezcal, riendo como locos y contando historias que ni ellos se creían. «No manches, guachen lo que me hallé», gritó Ulises, alzando con aire de triunfo una pequeña cruz de madera rústica, de esas que la gente humilde deja como ofrenda con tanta devoción. Isaac, con los ojos inyectados en un brillo extraño, la arrancó de las manos de su amigo, la sostuvo un segundo, sintiendo la textura de la madera vieja, y con una mueca de absoluto desprecio, la aventó al suelo de tierra seca. La carcajada de sus compás rompió la noche. «Eso, carnal», lo asusó uno de los vatos, «dale con todo. Si Jesús es tan salsa, que baje ahorita mismo a detenerte». Sin pensarlo dos veces, con la adrenalina y el alcohol quemándole las venas, Isaac levantó su bota pesada y, crack, pisoteó la cruz hasta astillarla, soltando una risa maníaca, sintiéndose el dueño del universo, el rey del barrio. El fuego iluminaba su rostro lampiño y desafiante, pero si te fijabas bien, en el fondo de sus pupilas no había valentía, sino un dolor antiguo, una herida purulenta que no sabía cómo sanar. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está su Dios milagroso?, gritó a todo pulmón, desafiando a las estrellas, asegurándose de que hasta el último vecino lo escuchara. «Yo no le tengo miedo a nada, ni a nadie. Y antes de que se nos ponga la piel chinita con lo que sigue, pícale al botón de suscribir, porque esta historia apenas comienza y se va a poner densa». Las risas se cortaron de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. No fue por Isaac, sino porque una silueta se recortó entre las sombras del sendero. Era don Mauro, el viejo del pueblo, con sus casi 80 años encima y la espalda doblada como un signo de interrogación, pero con una mirada que todavía te hacía bajar la cabeza. Se paró justo en el límite de la luz de la fogata, observándolos en un silencio sepulcral. «¿Qué onda, don? ¿Viene a darnos el sermón o qué?», soltó Isaac, intentando mantener su postura de chico malo. «No vengo a predicar, muchacho», respondió Mauro, con esa voz rasposa que sonaba a piedras de río chocando. «Nomás vine a ver qué tan grande es el virus que te está comiendo el alma». Nadie se atrevió a reír. La presencia del anciano, esa sombra alargada que parecía advertir una desgracia, les metió un frío en los huesos. Isaac forzó una sonrisa chueca, pero le temblaba la boca. «Usted no sabe nada, viejo. Nomás es otro de los que se creen jueces divinos», escupió con rabia. Don Mauro bajó la vista hacia las astillas de la cruz. «Nadie te juzga, hijo. Pero hay conexiones que, cuando las rompes a lo bruto, ya no hay señal que las repare, y cuando despiertas lo que debe estar dormido, a veces no hay vuelta atrás». Dio media vuelta y se fue, lento, dejando tras de sí un silencio tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Los chavos intentaron seguir la fiesta, pero la vibra ya estaba muerta. Ulises pateó una piedra, incómodo, y nadie le hizo segunda. Isaac prendió otro cigarro, fingiendo que todo le valía madre, pero por dentro sentía que el estómago se le hacía nudo. Alicia, que lo miraba desde el otro lado de las llamas, apartó la vista con una tristeza infinita. Ella lo conocía desde que eran mocosos, sabía que detrás de esa fachada de rebelde sin causa había un corazón hecho pedazos, pero también sabía que esa noche, Isaac había cruzado una línea sagrada. De repente, ¡bon! ¡Bon! Las campanas de la iglesia en lo alto del cerro empezaron a repicar, aunque no era hora de misa ni de nada. Nadie supo por qué, y el miedo les impidió preguntar.
Isaac se quedó hipnotizado mirando el fuego, mudo. Una brisa helada barrió el terreno, apagando la última risa. La mañana siguiente amaneció con un cielo color panza de burro, nubes grises y pesadas abrazando las montañas de San Vicente. El aire olía a tierra mojada, a petricor intenso, como si el cielo estuviera a punto de soltarse a llorar por lo que había pasado. El pueblo estaba raro, demasiado callado para ser post-fiesta. La gente caminaba rápido, y cuando veían a Isaac, se cruzaban de calle o miraban al suelo. ¿Qué traen todos?, gritó Isaac caminando por la plaza, sintiendo el rechazo en la piel. ¿Ahora resulta que todos son santos o qué pex? Nadie contestó. Solo murmullos y miradas de reojo. El chisme de su hazaña había corrido como pólvora, no era solo romper una madera, era haber retado al jefe allá arriba a gritos y en Tierra Santa. En la entrada de la prepa, Ulises lo esperaba, temblando como gelatina. Mi jefa me dijo que ni se me ocurra juntarme contigo, soltó de sopetón. Dice que traes la mala vibra pegada, que estás salado. Isaac soltó una risa seca, incrédula. ¿Neta? ¿Ahora le haces caso a tu mamita? No es juego, güey. Desde anoche no pude pegar el ojo, y no fui el único. Isaac lo miró feo, pero en el fondo sintió una punzada de duda, algo no cuadraba, pero su orgullo era más grande. Pues si te da miedito, llégale, no vengas a llorar después, le dijo, dándole la espalda. Tú fuiste el que pisó la cruz, cabrón, le gritó Ulises, con la voz quebrada por el pánico. Tú provocaste esto. Isaac lo ignoró y caminó hasta el viejo lavadero de piedra donde Alicia solía ayudar a su abuela. La encontró ahí, mirando el agua turbia como si buscara respuestas. ¿Tú también vienes a echarme sermón?, preguntó Isaac con su sarcasmo habitual. No vengo a regañarte, Isaac. Vengo a decirte que la vida no es un videojuego donde tienes vidas extra. Aquí las cosas pesan, y pesan un chingo. ¿Qué cosas, Alicia? ¿Crees que Jesús va a bajar en paracaídas a darme un zape?, se burló. Alicia lo miró con los ojos aguados. No es broma. La fe de este pueblo es lo único que tienen, y tú te burlaste de eso. No va a ser fácil que te perdonen. Isaac se sentó junto a ella, derrotado. ¿Sabes qué me purga? Que todos crean en algo invisible. Que se hinquen ante estatuas que no responden. Que pidan milagros que nunca llegan. No todo lo importante se ve con los ojos, Isaac, le contestó ella suavemente, y tú, mejor que nadie, deberías saber que el amor no se ve, pero se siente. Isaac se quedó callado. Una ráfaga de viento tiró hojas secas al río. Por un segundo, el agua pareció reflejar algo que no eran las nubes, una luz extraña, pero fue tan rápido que Isaac pensó que alucinaba. ¿Crees que mi mamá murió porque no recé lo suficiente?, preguntó de la nada, con la voz hecha hilo. No lo sé, suspiró Alicia, pero no creo que Dios la haya abandonado, tal vez solo le dio un upgrade a un lugar mejor. Isaac se paró de golpe, la rabia volviendo a hervirle. ¿Entonces quién tuvo la culpa? Yo. Mi papá. Nadie, Isaac. La vida a veces nos quita lo que más amamos y no nos manda el manual de instrucciones. Él se fue sin despedirse, odiando la compasión, odiando las respuestas tibias. Caminó sin rumbo mientras una pregunta le taladraba el cerebro como un eco maldito, ¿y si sí existe? La respuesta le llegó esa misma noche. Isaac despertó de un salto, empapado en sudor frío, con el corazón queriéndosele salir del pecho como si hubiera corrido un maratón. Afuera, la tormenta azotaba las láminas del techo y el viento aullaba como alma en pena. Se sentó en la cama, desorientado, y notó algo rarísimo. El cuarto no olía a humedad ni a encierro, olía a flores, a rosas frescas, y a algo más, algo limpio, como a ozono, como cuando abres una caja de tecnología nueva. No tenía velas, no tenía nada, pero el aire estaba cargado, denso, como si hubiera alguien más ahí con él.
Se levantó despacio, con las piernas temblando, y se acercó al espejo de cuerpo entero junto a la puerta. Estaba completamente empañado, blanco total, aunque no hacía calor. Pasó la mano sobre el vidrio para limpiarlo, y al quitar el vaho, se quedó petrificado, porque lo que vio en el reflejo no fue su cara asustada, sino la figura nítida de un chico de su edad, con una playera polo roja brillante y una mochila al hombro, mirándolo fijamente desde el otro lado del cristal. Al pasar la mano por el vidrio empañado, Isaac sintió que el corazón se le detenía un instante, porque lo que reveló no fue su reflejo, sino una palabra escrita con un trazo grueso y tembloroso que le heló la sangre: aquí. Retrocedió de golpe, tropezando con la silla y cayendo de sentón, con los ojos desorbitados, mientras el espejo volvía a cubrirse de vaho por sí solo, como si una mano invisible quisiera protegerlo, o aislarlo, del resto del mundo. El olor ya no era solo a humedad, ahora el cuarto apestaba a incienso, pero no del barato, sino un aroma intenso, floral y penetrante, mezclado con una extraña sensación de electricidad estática, como cuando entras a un cuarto lleno de servidores, un olor que lo asfixiaba. Desesperado, Isaac abrió la ventana buscando aire, pero, oh sorpresa, afuera no llovía. El viento que antes azotaba las láminas se había detenido en seco, dejando un silencio tan pesado que lastimaba los oídos, un silencio antinatural donde ni los perros del barrio, esos que ladran hasta por una mosca, se atrevían a soltar un gemido. Al día siguiente, con la luz del sol entrando por las rendijas, Isaac intentó convencerse de que todo había sido un mal viaje, una pesadilla producto del mezcal corriente y la culpa, pero la realidad le dio una cachetada en cuanto bajó a la cocina. Su jefe, don Efraín, no le dio los buenos días, solo lo miraba con los ojos entrecerrados, partiendo un pedazo de pan duro con manos que temblaban ligeramente. ¿No dormiste bien, hijo?, preguntó con voz rasposa. ¿Por qué lo dices, pa? Porque te oí hablar en la madrugada, Isaac. Parecía que estabas discutiendo con alguien, pero tú estabas solo. Isaac sintió un balde de agua fría en la espalda, pero no soltó prenda. Agarró su taza de café frío y le dio un trago largo para pasar el nudo en la garganta, debatiéndose entre el miedo a lo que había visto y el terror absoluto de estar perdiendo la cabeza. Esa misma tarde, la cosa se puso más densa. Al cambiarse la playera, descubrió 3 marcas en su antebrazo derecho. No eran rasguños, parecían quemaduras tenues en forma de espiral, como si alguien hubiera intentado dibujar un circuito o una huella dactilar en su piel. No dolían, pero ardían como chiles si les caía agua. No manches, Isaac. Eso no es normal, le dijo Alicia más tarde, cuando le vio el brazo por accidente. ¿Qué te está pasando, güey? Nada, neta nada, respondió él rápido, bajándose la manga. Es una alergia, me picó algo en el monte. No me mientas, te conozco y sé cuando traes broncas. Isaac la miró, y por un segundo estuvo a punto de soltar la sopa, de contarle lo del espejo, el olor a santidad y miedo, pero su orgullo de macho alfa pudo más y se quedó callado. Esa noche, el sueño regresó, pero ya no era esa pesadilla confusa de sombras, esta vez, la imagen era nítida, en 4 Kelvin. Vio, parado a los pies de su cama, a un chavo que no tendría más de 15 años, un muchacho moderno con una playera polo roja, pantalones de mezclilla y unos tenis Nike, con una mochila colgada al hombro como si fuera a la prepa. No era un fantasma aterrador, al contrario, emanaba una luz tranquila, una vibra súper chida, pero su presencia imponía un respeto brutal. El chico lo miró con una sonrisa comprensiva y, usando un lenguaje que Isaac no esperaba, le dijo: ¿Qué onda, carnal? Tu alma tiene un virus y necesitas reiniciar el sistema, no estás solo en esto, conecta el wifi. Isaac despertó gritando, con el reloj marcando las 3:15 de la madrugada, sudando frío. Corrió al baño a echarse agua, y al levantar la cara, el espejo estaba empañado otra vez. Sin dudarlo, pasó el brazo y leyó el nuevo mensaje, claro y directo como una notificación de celular: mírame.
Salió del baño temblando, sintiendo que las paredes de su casa se hacían más chiquitas, asfixiándolo, porque aunque se negara a admitirlo en voz alta, en el fondo de su alma, Isaac ya no tenía solo miedo, tenía pánico de que lo sobrenatural estuviera tocando a su puerta. Mientras tanto, al pueblo había llegado el padre Abel, un cura joven, oaxaqueño, de esos que traen la vocación en la sangre y no se andan con rodeos. Padre, este pueblo se lo va a comer vivo. Le había advertido don Mauro el primer día. Aquí la fe es vieja, pero el miedo tiene raíces más profundas. Abel solo sonrió, no vine a imponer, don Mauro, vine a actualizar la fe de la gente. Aquella mañana, Alicia, con el corazón en la mano, decidió que ya no podía ser cómplice del silencio y fue a buscar al padre. Es Isaac, padre. Algo le está pasando y ya no es normal, le soltó sin anestesia. Le contó todo. La actitud agresiva, las marcas raras, el espejo y, sobre todo, la estupidez de la cruz. Muchos lo vieron, padre. Retó a Dios y ahora algo lo está siguiendo. El padre Abel suspiró profundo, entendiendo que esto no era un juego psicológico. Él cree en lo que está pasando, Alicia, aunque su boca diga que no, el miedo es la primera señal de que el alma está buscando conexión. Pero no puedo obligarlo a venir, el usuario tiene que aceptar los términos y condiciones, tiene que dar el primer paso. Alicia sintió con tristeza, temiendo que para cuando el necio de Isaac quisiera reaccionar, ya fuera demasiado tarde. Por la tarde, don Mauro, que parecía saberlo todo, se sentó con el padre y le soltó una historia que le puso los pelos de punta. Hace 40 años, otro muchacho se quiso pasar de listo con lo sagrado. Se reía, retaba. Terminó desapareciendo sin dejar rastro, padre. Se lo tragó la tierra y solo quedó su cruz rota. No quiero que la historia se repita. Afuera, el viento aullaba arrastrando hojas secas, como si la naturaleza misma estuviera nerviosa. Isaac, por su parte, se había encerrado en su cuarto, poniendo el seguro y revisando cada rincón como un paranoico, buscando una explicación lógica que le devolviera la paz, pero en su pecho sabía que ya no estaba solo. Las marcas en su brazo seguían ahí, el espejo lo tenía tapado con una cobija vieja, y por las noches juraba escuchar pasos de tenis deportivos caminando suavemente por el techo. Ya no dormía, solo esperaba el amanecer como un zombi. En la calle, Ulises se le acercó, pálido como un papel. «Te ves de la fregada, carnal. Neta, ve al doctor». «¿Y qué quieres que me receten?» «Agua bendita», respondió Isaac con sarcasmo débil. «No es broma, güey. Yo soñé con fuego y mi cuarto olía a flores, como a velorio. Esto es real». Isaac se fue a la cancha vieja, sentándose en una banca oxidada, sintiendo que la realidad se le desmoronaba. Alicia lo encontró ahí, hecho pedazos. «No puedes seguir así, Isaac. Te estás apagando, pareces una fotocopia borrosa de ti mismo». «¿Y qué quieres que haga?» «Que me hinque», gritó él, desesperado. «No se trata de hincarse, se trata de no ser orgulloso. Fui con el padre Abel, él quiere ayudarte». Isaac se levantó hecho una furia. «¿Fuiste de chismosa? No necesito curas. Yo no hice nada malo». «¿Estás seguro?», le preguntó ella, y esa duda quedó flotando en el aire. Esa noche, encerrado otra vez, Isaac sintió que el aire se volvía denso, eléctrico. Cerró los ojos repitiéndose que todo era mental, que él era fuerte, pero entonces, rompiendo el silencio, escuchó una voz joven, clara y amistosa, susurrándole al oído como si estuviera sentado a su lado: «Amigo. Isaac. ¿Por qué te desconectas de quien te ama?» Abrió los ojos de golpe, con el corazón bombeando sangre a 1000 por hora, pero en la habitación no había nadie, solo el silencio pesado de las 3 de la mañana. El espejo cubierto frente a él tembló ligeramente, vibrando como un celular en modo silencio sobre una mesa, como si alguien, o algo, lo hubiera tocado desde el otro lado,
desde esa dimensión que no vemos. Isaac se levantó con una furia nacida del pánico, arrancó la manta vieja con un tirón violento y se enfrentó al cristal esperando ver al demonio, pero nada, solo su propio reflejo pálido y sudoroso le devolvió la mirada. Sin embargo, algo en sus propios ojos no era suyo, había una sombra, un glitch en su propia alma que lo hizo retroceder jadeando hasta topar con la cama. Cerró las cortinas, apagó la luz y se metió bajo las cobijas temblando como un niño chiquito, como cuando creía que el coco vivía en el armario. Por primera vez en años, Isaac sintió unas ganas inmensas de rezar, de pedir paro allá arriba, pero se dio cuenta con horror de que no sabía cómo, se le había olvidado la contraseña del wifi espiritual. La lluvia comenzó a caer con una furia bíblica sobre el techo de lámina, un ruido ensordecedor como si el cielo estuviera intentando limpiar a gritos lo que el pueblo callaba. Eran las 3:15, la hora muerta, cuando Isaac se sentó en la cama, empapado en un sudor frío, con un nudo en la garganta que no pasaba ni con saliva. Afuera, los relámpagos iluminaban el cuarto como flashes de una cámara estroboscópica, y cada destello parecía robarle un año de vida. De pronto, el perro en el patio comenzó a ladrar, pero no era ese ladrido bravo de siempre, era un aullido lastimero, un gemido entrecortado de puro terror, como si el animal estuviera viendo a la muerte misma. Isaac, movido por una curiosidad maldita, se acercó a la ventana y la abrió apenas unos centímetros. No manches. Lo que vio le heló la sangre y lo dejó paralizado, con los ojos abiertos como platos. A orillas del río, justo en medio del torrente que arrostraba ramas y lodo, una figura caminaba sobre el agua. Pero no era un fantasma de sábana blanca, ni una sombra aterradora. Era un chico. Un adolescente de su edad, vestido con una playera polo roja brillante que contrastaba con la oscuridad, pantalones de mezclilla y unos tenis Nike que pisaban el agua revuelta como si fuera pavimento seco. Llevaba una mochila al hombro, relajado, como si fuera camino a la escuela en medio del apocalipsis. No flotaba, caminaba con flow, con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Isaac no podía moverse, sus rodillas eran gelatina. El chico, ese ser luminoso en medio de la tormenta, se detuvo en seco y giró el rostro lentamente hacia la ventana de Isaac. No tenía la cara borrada ni ojos de fuego, tenía un rostro amable, fresco, moderno, y le sonrió con una familiaridad que atravesó el pecho de Isaac como un rayo láser. No dijo nada con la boca, pero en la mente de Isaac resonó una voz clara, como un mensaje de audio directo al cerebro. ¿Qué onda, amigo? ¿Hasta cuándo vas a seguir desconectado? Isaac sintió que esa mirada le escaneaba el disco duro del alma, viendo todos sus archivos corruptos. No, no puede ser, murmuró con voz quebrada, es un chavo. El perro cayó de golpe. Isaac cerró la ventana con fuerza y retrocedió hasta chocar con la cama, temblando tanto que si hubiera querido grabar un TikTok, el celular se le habría caído. Se hizo bolita en el rincón, hiperventilando, esperando despertar de esa locura. Minutos después, la puerta se abrió sin aviso y entró su padre, don Efraín, pálido como un muerto y con la camisa empapada. ¿Lo viste?, preguntó el viejo sin rodeos, con los ojos desorbitados. Isaac no respondió, solo asintió levemente. Yo también. Susurró Efraín cerrando la puerta con seguro, como si eso pudiera detener a un santo que camina sobre el agua. Ese muchacho, el de la mochila, no tocaba el agua, Isaac. Era la primera vez que veía a su padre, ese hombre de hierro que negaba a Dios, verse tan vulnerable, tan chiquito ante lo inexplicable. Se sentó en la orilla de la cama, frotándose las manos callosas. No estamos solos, hijo, dijo al fin con la voz rota, y ese chavo no parece malo, pero, híjole, da miedo lo que no se entiende. La mañana siguiente amaneció con un silencio sepulcral en San Vicente, un silencio de esos que duelen en los oídos. El cielo seguía gris, panza de burro, sin dejar pasar ni un rayito de sol. Isaac bajó a la cocina y no vio a su jefe. Buscó al perro,
su fiel solo vino, pero no estaba junto a la estufa. Salió al patio y lo encontró junto al jacal viejo, tieso sobre la tierra mojada. No tenía heridas, no lo habían envenenado, tenía los ojos abiertos, fijos en la nada, con una expresión de sorpresa absoluta. Se le fundió el sistema, pensó Isaac cayendo de rodillas, acariciando el lomo frío de su amigo. Lo mató la impresión, o la vibra de lo que vino anoche. Alicia llegó corriendo, y al ver la escena se tapó la boca para no gritar. Isaac, esto ya no es juego, carnal, le dijo con los ojos llorosos. Isaac asintió, pero en su mirada ya no había solo miedo, había una certeza brutal. Está aquí, Alicia. El chavo de la mochila, el que parece santo, está aquí y no se va a ir hasta que yo entienda. Los días siguientes, el pueblo entero parecía tener un glitch. La gente caminaba rápido, nadie te miraba a los ojos, y hasta los niños dejaron de jugar en la calle. Se respiraba culpa en el aire, una vibra densa como si el wifi del pueblo estuviera hackeado por una energía pesada. Ulises, el que se reía más fuerte en la fogata, se cayó de la bici en terreno plano y se rompió el brazo. Beto empezó a gritar en las noches, diciendo que veía códigos y luces en su cuarto. Doña Concha, la del mercado, no se callaba. Todo esto es por el hereje de Isaac, desde que pisoteó la cruz nos trajo el virus. Ya no era chisme, era sentencia. En la parroquia, el padre Abel, viendo que el pueblo estaba al borde del colapso nervioso, organizó una procesión de emergencia, no para juzgar, sino para reiniciar la fe colectiva. Alicia iba ahí, con su cruz de palma, rezando bajito. Isaac los vio desde su ventana, solo, con una botella de mezcal en la mano para calmar los nervios, sintiendo una rabia que le quemaba las tripas. No era odio al pueblo, era odio a sí mismo, a su propia oscuridad. Salió a la calle tambaleándose, con la chamarra abierta, y se plantó frente a la procesión que llegaba a la iglesia. Las campanas tocaban a duelo. Isaac se paró frente a la gran cruz de madera, con los ojos inyectados de mezcal y dolor. «¿Esto es lo que les da consuelo?», gritó, y su voz rompió el canto de las señoras. Una tabla vieja y rezos repetidos. La gente se persignó, asustada. Alicia lo miró con el alma rota, suplicándole con los ojos que parara. ¿Dónde estaba su Dios cuando mi jefa se moría de cáncer?, rugió Isaac, sacando el veneno que llevaba años guardando. ¿Dónde estaba el soporte técnico divino cuando mi papá se quebró? Y sin pensarlo, en un acto de rebelión suicida, escupió al pie de la cruz. El silencio que siguió fue absoluto, aterrador, hasta el viento dejó de soplar. El padre Abel se acercó despacio, sin miedo. «No se trata de ti, Isaac, ni de tu berrinche», le dijo con voz firme pero serena. «Se trata de que tu sistema operativo está lleno de virus y culpas, y lo que te sigue, ese joven que ves, no viene a castigarte, viene a actualizarte». «¿Y tú qué sabes, cura?», replicó Isaac temblando. «Lo suficiente para saber que estás gritando auxilio desde adentro». Isaac lo miró, sintiendo que las piernas le fallaban, pero el orgullo lo sostuvo. Dio media vuelta y se alejó hacia la oscuridad, mientras una brisa helada recorría las calles, apagando las veladoras una por una, dejando al pueblo en penumbras y con la certeza de que esa noche, el chico de los tenis Nike volvería a aparecer. La madrugada cayó sobre San Vicente sin previo aviso, envolviendo al pueblo en un silencio tan denso y antinatural que calaba hasta los huesos. No se escuchaban grillos, ni el ladrido lejano de los perros, ni siquiera el viento moviendo las ramas, solo una calma tensa, eléctrica, como la antesala de un juicio final o tal vez de una redención inesperada. Isaac no podía pegar el ojo, se había encerrado en su cuarto después del desastre de la procesión con la sangre hirviéndole de pura vergüenza y rabia, mirándose al espejo una y otra vez como un loco, buscando en sus propias pupilas algún rastro de cordura, una señal que le dijera que todavía quedaba algo de ese chavo alegre que se reía de todo sin miedo, pero no encontró nada, solo un reflejo ajeno, distorsionado, como una selfie mal tomada.
De pronto, una luz tenue empezó a filtrarse por las rendijas de la ventana, pero ojo, no era la luz blanca de la luna ni el amarillo de un poste de luz, era una luz cálida, suave, como si alguien hubiera encendido una pantalla gigante en medio de la oscuridad. Isaac se levantó hipnotizado, con el corazón a mil, y abrió la puerta con las manos temblorosas hacia el patio. Y ahí estaba. No era un espectro de túnica antigua ni un ángel de esos que dan miedo en la Biblia. Era el mismo chico que había visto en sus sueños, el de los tenis Nike y la mochila al hombro. Estaba parado en el centro del patio, con las manos en los bolsillos de sus jeans, irradiando una paz que hacía que el aire dejara de pesar. Su rostro joven lo miraba con una claridad impresionante, sin juzgar, como un amigo que te espera a la salida de la escuela. Isaac retrocedió, sintiendo que las piernas le fallaban. ¿Quién eres?, susurró sin aliento, sintiéndose ridículo ante la normalidad de aquel muchacho santo. La figura no movió los labios, pero su voz resonó dentro de la cabeza de Isaac, clara como un audio de WhatsApp en alta definición: tranquilo, carnal. Tus acciones están subiendo datos erróneos a la nube, y eso pesa una eternidad. No eran palabras que se escuchaban con los oídos, se sentían como una vibración en el pecho, como cuando te das cuenta de una verdad que no querías admitir. Isaac se tapó los oídos, desesperado. No fue mi culpa, gritó, tratando de defenderse. Yo no sabía lo que hacía, estaba borracho, estaba enojado. El chico de la playera roja dio un paso hacia él, tranquilo, y le sonrió con tristeza. ¿Sabías, Isaac? Siempre sabemos. Elegiste desconectarte, pero el historial no se borra solo. Isaac cayó de rodillas, derrotado, queriendo gritar, pero la garganta se le cerró y empezó a llorar sin control, sintiendo que el peso de cada burla, de cada gesto soberbio, le caía encima como un servidor colapsado. ¿Qué quieres de mí?, balbuceó entre mocos y lágrimas. ¿Qué se supone que haga si ya la regué? Carlo, con esa vibra de hermano mayor, le respondió directo al corazón: no vivas como una fotocopia, Isaac. Mira tu vida, restaura el sistema, cambia la contraseña de tu alma. Conéctate de nuevo. En un parpadeo, como si alguien hubiera apagado el monitor, la figura desapareció, la luz se esfumó y la oscuridad del patio regresó pesada, como si nunca se hubiera ido. Isaac quedó tirado en la tierra, jadeando, con la cara empapada y el corazón desbocado, arrastrándose como pudo hasta su cama, donde se quedó temblando con los ojos pelones, con pánico de volver a cerrarlos. Cuando el sol empezó a salir, Alicia entró al cuarto sin tocar, guiada por esa intuición de mujer que sabe que algo anda mal. «Isaac», preguntó suave, pero él no respondió, solo la miró con los ojos vacíos, como si hubiera visto el infinito. «El vino», dijo con un hilo de voz. «¿Quién?» «No sé, el chavo. El de la mochila». «No fue un sueño, Alicia, te lo juro por mi vida que no lo fue». Ella se acercó despacio, con miedo a romperlo. «¿Qué te dijo?» «Que cheque mi historial. Que recuerde. Que cambie». Alicia se arrodilló frente a él y vio sus manos. Estaban sucias de tierra y tenían rastros de sangre seca, tal vez de apretar los puños contra el suelo, una señal física de que algo dentro de él se había roto o tal vez, por fin, abierto. Esa noche ya no hubo sueños, solo un silencio reflexivo, como si el cielo estuviera esperando a que Isaac aceptara los términos y condiciones. Los días siguientes fueron como caminar en cámara lenta dentro de una neblina espesa. Isaac apenas hablaba, comía poco y se la pasaba sentado mirando al suelo o al cielo, esperando que el influence de Dios volviera a aparecer. Alicia lo acompañaba a ratos, fiel, trayéndole café y sentándose a escuchar el viento, entendiendo que hay heridas que no sanan con curitas. La casa se sentía fría, más sola que nunca, y don Efraín apenas cruzaba palabra con su hijo, encerrado también en su propia depresión. Una tarde, mientras Alicia limpiaba unas hierbas en el porche, Isaac rompió el hielo.
No puedo dejar de pensar en ella, soltó de la nada. ¿En tu jefa? Él asintió, y los ojos se le llenaron de agua, pero aguantó el llanto. Recuerdo cómo rezaba, cómo me enseñaba a juntar las manos. Ella decía que Dios era como el wifi, no lo ves, pero si tienes la clave, te conecta con todo. Y yo, chale, yo me burlaba de ella. Alicia lo miró con ternura. Estabas dolido, Isaac. Sigues estando enojado. Isaac se pasó las manos por la cara, frustrado. Cuando le dio el cáncer, rezamos todos los días. Mi jefe hasta volvió a la iglesia, ¿sabes? Nomás que ella se salvara. Pero no funcionó, el milagro nunca se descargó, y cuando ella se murió, mi fe se murió con ella. No es tu culpa, Isaac. Eso creía, pero anoche, cuando ese chavo me habló de mis acciones, sentí que yo provoqué todo esto, que con mi virus de odio abrí una puerta que nunca debí tocar. El silencio volvió, mientras el sol se escondía pintando las nubes de naranja quemado. ¿Y si esto no es un castigo?, dijo Alicia de pronto, iluminada. ¿Y si es una actualización? Una oportunidad. Isaac frunció el ceño. ¿De qué? De sanar, güey. De perdonarte a ti mismo. ¿Y si no puedo? Pues inténtalo, no pierdes nada. Isaac respiró hondo, se levantó y fue a su cuarto, abrió un cajón que tenía años cerrado y sacó un pañuelo blanco con bordados azules, todavía olía a ella, a su mamá. Se sentó en la cama apretando la tela y, por primera vez en años, dejó que las lágrimas corrieran sin vergüenza, liberando gigabytes de dolor acumulado. En su mente vio una imagen borrosa, el de niño, junto a su madre en una capilla, y ella sonriéndole mientras le decía, nunca apagues tu luz, mi niño, pase lo que pase, mantente en línea. Isaac cerró los ojos y sintió que algo crujía dentro de su pecho, como el hielo rompiéndose en primavera. No era redención total, no todavía, pero era el inicio, el reinicio del sistema. Más tarde bajó al comedor y encontró a su padre fumando, con la mirada perdida en el humo del cigarro. Isaac se armó de valor, se acercó y le preguntó sin rodeos, «Jefe, ¿te acuerdas de ella?» Efraín lo miró con una mezcla de sorpresa y cansancio, como si no esperara que su hijo rompiera el hielo de esa manera. «Cada día, hijo», respondió con la voz rasposa por el tabaco. «Yo también, jefe», susurró Isaac. Efraín aplastó la colilla del cigarro contra la mesa de madera, sin atreverse a levantar la vista. Nunca supe cómo hablar de ella sin quebrarme. Me dolía un chingo, Isaac, sentía que si decía su nombre me iba a desmoronar. ¿Y tú qué?, le reviró el muchacho. Tú eras su espejo, carnal. Verte era verla a ella. Isaac asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Creo que por eso la rabia nunca se me quitó. Ni a mí, ni a ti. Se quedaron en silencio, y aunque no hubo un abrazo de telenovela ni palabras de perdón inmediato, por primera vez en años había conexión, como si ambos hubieran sintonizado la misma frecuencia de dolor. Y en algún rincón del pueblo, mientras el viento soplaba entre los árboles viejos, una vela se encendió sola, sin mano humana, señal de que el sistema espiritual se estaba reiniciando. Isaac despertó al amanecer con una sensación rarísima. Por primera vez en semanas, no sintió ese pánico frío al abrir los ojos. El aire del cuarto se sentía limpio, purificado, como si alguien hubiera pasado un antivirus potente durante la noche. El silencio ya no pesaba, al contrario, había una calma expectante en su pecho, una mezcla de paz y ansiedad, como cuando estás a punto de descargar una actualización importante para tu vida. Decidió salir a caminar. Cruzó el pueblo cuando las calles aún estaban desiertas, bajo un cielo azul profundo, escuchando solo el canto lejano de los gallos que anunciaban el nuevo día. Sus pies lo llevaron, casi en automático, hasta la casa de don Mauro. No sabía por qué, tal vez su GPS interno le decía que ahí encontraría la verdad sin filtros.
El anciano abrió la puerta antes de que Isaac tocara, como si ya hubiera recibido la notificación de su llegada. «Pásale, muchacho», dijo con su tono habitual. Isaac entró y se sentó frente a él, rodeado de cuadros de santos antiguos que lo miraban con ojos gastados. Entre el aroma a café de olla, Isaac soltó la bomba: «Don Mauro, la neta, usted conoció bien a mi jefa». El viejo asintió lento, sorbiendo su taza. «Más de lo que imaginas, hijo». Era una mujer de fe inquebrantable, una guerrera que nunca se dejó doblar por los virus de la vida. Isaac apretó los puños sobre la mesa. ¿Y sabe por qué murió? Pero la neta, la verdad. Mauro clavó su mirada en él, seria y profunda. Porque tu padre hizo una manda que no cumplió. Isaac se quedó helado, como si se le hubiera ido el internet de golpe. ¿Qué manda? Cuando ella enfermó, tu papá, desesperado, le juró a San Ramón que si ella se salvaba, él volvería a servir en la iglesia, que reconstruiría el altar antiguo con sus propias manos. Era una promesa sincera, sí, pero hecha desde el miedo, no desde el amor. Isaac sintió que le faltaba el aire, su pecho subía y bajaba con violencia. Cuando ella murió, él no solo rompió la promesa, sino que maldijo el nombre de Dios, se desconectó del servidor central, y desde entonces, algo en esa casa se quebró. Por eso quemó sus cosas, murmuró Isaac, atando cabos. Sí, fue su forma de cerrar el trato con su rabia, pero lo que no entendió, Isaac, es que la fe no es un negocio, no es un trueque de, te doy para que me des. A Dios no se le soborna, se le entrega el corazón incluso cuando el milagro no llega. Isaac se levantó de golpe, con la cabeza dándole vueltas. Él me hizo creer que fue el destino, que no había nada más allá. Y él también se lo creyó, porque es más fácil culpar al cielo que mirarse al espejo y ver sus propias fallas. Isaac salió sin despedirse, con la adrenalina a tope, y caminó directo a su casa, entrando como bólido al taller donde su padre pasaba las tardes lijando madera para no hablar con nadie. Efraín levantó la vista, sorprendido por la entrada triunfal. «¿Por qué no me lo dijiste, papá?», disparó Isaac sin rodeos. «¿Decirte qué? La manda. El altar. Todo lo que rompiste por no saber procesar tu dolor». Efraín soltó las herramientas, que cayeron con estruendo sobre la mesa. «Porque era más fácil hacerme el fuerte, Isaac. Porque no quería que me vieras como un cobarde que no pudo salvar a su mujer. ¿Y crees que eso ayudó? ¿Crees que vivir desconectados nos sirvió de algo?» «No», admitió el viejo con voz quebrada, «pero ya no sabía cómo volver atrás, se me olvidó la contraseña». Isaac se acercó hasta quedar frente a él, mirándolo no con odio, sino con compasión. «Yo tampoco sé cómo, jefe, pero quiero intentarlo. Quiero reconectarme». Efraín lo miró con los ojos llenos de esa mezcla de orgullo y culpa, viendo en su hijo la valentía que a él le faltó. «Entonces empecemos por el altar», susurró. Isaac sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa rota, pero real. Esa noche, en la soledad de su cuarto, abrió una Biblia que llevaba años acumulando polvo. Pasó las páginas al azar, sin buscar un versículo específico, solo dejando que las palabras lo escanearan. Y cuando una lágrima cayó sobre el papel, no la limpió. Sabía que su sistema operativo se estaba actualizando. Isaac llegó al templo antes de que amaneciera, con el cielo todavía pintado de azul oscuro y ese frío mañanero que te cala los huesos. Empujó la puerta de madera pesada y entró a la penumbra de la iglesia vacía, que olía a cera derretida, a incienso y a historia. No había nadie, salvo el padre Abel, hincado frente al altar, orando en silencio. Isaac lo observó desde la última banca, sintiendo el corazón latir como un tambor de guerra. Dudó un segundo, quiso dar la media vuelta y huir, pero sus pies se plantaron firmes. Caminó hasta la mitad del pasillo y se detuvo. Cerró los ojos, respiró hondo y se arrodilló.
El crujido de la madera resonó en la nave vacía como un grito de auxilio. No dijo nada, solo estuvo ahí, con la cabeza gacha, como si cada latido fuera un mensaje de texto enviado al cielo. El padre Abel se levantó y se acercó con pasos tranquilos, sentándose en la banca frente a él. «Me alegra verte aquí, Isaac», dijo con voz serena. «No vengo a pedir nada, padre», respondió sin abrir los ojos. «Solo, ya no quiero huir. Quiero señal». El sacerdote asintió. «No necesitas palabras elaboradas, Dios entiende el código fuente del corazón». Isaac lo miró por fin, y sus ojos estaban limpios, cansados pero en paz. «Nunca creí que volvería a pisar este lugar. Y sin embargo, aquí estoy». «¿Qué sigue?». Abel sonrió, recordándole un poco a aquel joven de la mochila. «Lo que tú decidas». La fe no es obedecer como robot, es elegir confiar aunque tengas dudas. Es reconstruir desde el disco duro. Esa misma tarde, Isaac y su padre comenzaron a limpiar el viejo taller del abuelo, un espacio olvidado lleno de telarañas y herramientas oxidadas. Efraín sacó unos planos viejos, dibujos del antiguo altar que había prometido. «Nunca lo empecé porque sabía que no iba a tener la fuerza para terminarlo», confesó. «Pero ahora, quiero hacerlo bien». Isaac tomó una lija y empezó a pulir una tabla con decisión. «No sé nada de carpintería, pa. Aprenderás, hijo, como yo aprendí cuando perdí a mi viejo». Trabajaron en silencio, envueltos en una nube de polvo y olor a cedro, y cada golpe de martillo era como sanar una herida vieja. Al día siguiente, Isaac fue con Alicia al centro comunitario y le pidió paro para armar una reunión con la raza joven del pueblo. «No quiero dar sermones ni choros mareadores», aclaró. «Solo quiero que hablemos, que nos escuchemos, red a red». Alicia lo miró con orgullo y ternura. «¿Quién eres y qué hiciste con el Isaac Tarqueto que conocía?». «Estoy intentando encontrarlo», sonrió él, entre los archivos perdidos. La reunión se hizo en el atrio, con sillas de plástico y un micrófono prestado. Isaac habló poco, pero habló con la neta. Contó lo que vivió, sin adornos, sin echarle crema a sus tacos. Dijo que no tenía todas las respuestas, pero que había aprendido que el dolor no se cura con virus de rabia, sino con la humildad de reconocer que necesitamos conexión. Algunos chavos lloraron, otros bajaron la cabeza. Cuando terminó, don Mauro se le acercó y le puso una mano pesada en el hombro. «Este pueblo te vio caer, muchacho, y ahora te está viendo levantarte. Eso no se olvida». Esa noche, Isaac durmió como tronco, y en su sueño no hubo sombras ni miedos, solo una voz joven y fresca que le decía, «Bienvenido al equipo, carnal». La noticia corrió rápido. Isaac estaba organizando una misa especial, no solo para pedir perdón, sino para reiniciar la vibra del pueblo, para recordar a los afectados y empezar de cero. La gente reaccionó con cautela, pero Alicia fue la primera en apuntarse, luego Ulises, y hasta Beto con su mamá. La iglesia se llenó de flores, velas y manteles bordados por las abuelas. Don Mauro llegó cargando la cruz restaurada que había guardado en su sótano, cubierta de polvo y tiempo. «Nunca pensé que vería esto», dijo con la voz quebrada mientras la colocaban frente al altar nuevo que Efraín estaba terminando con un amor que no se le había visto en años. Isaac no hablaba mucho, pero sus manos decían todo lo que su boca callaba. Ayudaba a su jefe sin quejarse, aprendiendo a encajar las piezas de madera como si cada clavo que martillaba fuera parte de su propia reparación interna, un parche de seguridad para su alma rota. Y así, llegó el día de la misa. El templo se llenó hasta el tope. Algunos entraron con la duda pintada en la cara, otros con una fe renovada, listos para ver qué onda. Isaac estaba al frente, con las manos entrelazadas, vestido con una camisa blanca impecable que su madre le había cosido años atrás, sintiéndose limpio por fuera y, por fin, un poco más limpio por dentro. El padre Abel arrancó la ceremonia con una oración profunda,
de esas que no te echan la culpa, sino que te prenden la luz. Estamos aquí no para juzgar, raza. Dijo con voz firme, sino para sanar el sistema operativo del pueblo. Para pedir perdón y darnos chance de volver a creer. Llegó el momento de la verdad. Isaac subió al púlpito. El silencio era absoluto, ni las moscas volaban. Respiró hondo, agarró el micrófono y habló con el corazón en la mano. Hace unas semanas yo era otro vato, lleno de rabia, de burla, de oscuridad. Me reí de lo que muchos consideran sagrado porque mi conexión estaba fallando. No entendía, no quería entender, y por eso desperté un virus que no puedo explicar con palabras. Bajó la mirada, las manos le temblaban como si tuviera frío. Vi cosas que nadie querría ver, carnales. Sentí lo que es estar solo, desconectado del servidor, incluso rodeado de gente. Pero también vi el rostro del perdón. En mi jefe, en Alicia, en ustedes. La voz se le quebró, la emoción le ganó la partida y tuvo que parar. El padre Abel se acercó y le puso una mano en el hombro, dándole soporte. Lo importante no es cómo se te cayó el sistema, Isaac, sino que decidiste reiniciarlo. La misa siguió entre cantos que erizaban la piel y lágrimas sinceras. Muchos se acercaron a prender velas, a escribir nombres en papelitos que dejaban al pie del altar nuevo. Los chavos que estuvieron en la fiesta loca se tomaron de las manos, formando un círculo de energía que no necesitaba palabras. Al final, Alicia se acercó a Isaac con una sonrisa leve. «Lo lograste, güey». «No lo hice solo», respondió él. «Lo hicimos todos, en red. Y eso es lo que cuenta». Don Mauro, con los ojos aguados, se persignó frente a la cruz restaurada. «No es la madera la que tiene poder», dijo bajito, «es la fe que decidimos subir a la nube». Cuando todo terminó, el pueblo salió en procesión hasta el río. Allí, dejaron flores flotando sobre el agua, como un ritual de limpieza, de borrón y cuenta nueva. Isaac se arrodilló en la orilla, miró el reflejo del cielo en el agua y por un momento pensó que vería otra vez al chico de la mochila, pero no apareció. Solo el murmullo del río, sonando como una oración tranquila, como una promesa cumplida. La iglesia estaba llena de nuevo para el cierre. El altar brillaba bajo la luz de las velas, la madera pulida olía a hogar, a nuevo comienzo. Isaac, de pie junto a la cruz, sentía que el aire vibraba distinto esa noche, como si la frecuencia hubiera cambiado. No había miedo, pero sí una expectación eléctrica que apretaba el pecho. El padre Abel comenzó la misa solemne. Los cantos retumbaban, como si el pueblo entero necesitara gritar que habían recuperado la señal. Isaac sostenía la cruz contra su pecho, cerró los ojos y por un instante creyó escuchar la voz de su madre: «Nunca te desconectes, mi hijo». De pronto, ¡pum! El ambiente cambió radicalmente. Un silencio denso cayó sobre todos, como si alguien hubiera puesto mute al mundo. Los cantos se cortaron de tajo. El aire se volvió pesado, estático. Un resplandor comenzó a formarse al fondo, junto a la entrada principal. No era luz de vela ni de foco LED. Era una luz que no pertenecía a este código postal. Los fieles giraron lentamente y, uno a uno, cayeron de rodillas, temblando. Algunos lloraban, otros rezaban bajito, nadie se atrevía a hablar fuerte. Y la figura apareció. No era un fantasma aterrador. Era él. Carlo. El chico de 15 años, envuelto en un resplandor blanco pero vestido con su ropa de siempre, jeans, tenis y su polo roja. Caminaba hacia el altar con pasos suaves pero firmes, con esa vibra de todo está bien. No necesitaba palabras. Su sola presencia imponía un respeto brutal, una entrega total. Isaac no se movió, sus piernas eran de trapo, pero su corazón estaba en paz absoluta. Las lágrimas le corrían por la cara y ni siquiera intentaba secarlas. Era el mismo ser que lo había visitado en sueños,
el mismo influence divino que le había dado like a su alma cuando nadie más lo hacía. Carlos se detuvo frente a él. Tenía su rostro joven, fresco, pero en sus ojos había una profundidad infinita, una mirada que lo escaneaba hasta el último bit. No había juicio, había verdad, había amor puro. Isaac bajó lentamente la cruz y la colocó a los pies del chico. Se arrodilló sin pensarlo, sin resistencia, entregado. «Perdóname, carnal», susurró apenas audible, «por dudar, por odiar, por cerrar la sesión». Carlos no respondió con palabras. Extendió una mano luminosa y un calor indescriptible envolvió a Isaac. No era fuego, no quemaba, era paz. Una paz que sanaba, que formateaba el disco duro y lo dejaba limpio. El pueblo entero contuvo la respiración. Nadie se movía. El padre Abel bajó la cabeza, conmovido. Alicia sonrió con el corazón abierto, sabiendo que todo el drama había valido la pena. Entonces, tan rápido como llegó, Carlos se desvaneció, dejando una estela de luz que se apagó poco a poco hasta que solo quedaron las velas y el eco de un silencio sagrado. Isaac se quedó ahí, de rodillas, respirando lento, con las manos abiertas. Sabía que lo que había visto no era un castigo, era un regalo, un upgrade espiritual. Se levantó despacio, miró a su gente, y sus ojos brillaban con una luz nueva. Había cambiado, su software era otro. El templo estalló en murmullos, luego en aplausos espontáneos, y finalmente en un canto colectivo que hizo vibrar las paredes, como si el cielo mismo estuviera en la fiesta. Esa noche, nadie en San Vicente dudó de lo que vio. Todos supieron que jamás olvidarían la visita del Santo Meleniel. El día después, San Vicente amaneció diferente. El miedo se había ido, desinstalado por completo. La gente se miraba a los ojos, sonreía. Se respiraba esperanza en alta definición. La noticia corrió más rápido que un viral de TikTok, y cada persona contaba lo vivido con la certeza de haber sido testigo de un milagro en vivo. Isaac salió temprano y, por primera vez, la gente no lo evitó. Lo saludaban con respeto, lo abrazaban. Las viejitas que antes lo veían feo, ahora le echaban la bendición. Los niños lo seguían curiosos. Su padre, Efraín, lo esperaba en el taller con los ojos rojos de emoción. «Tu madre estaría feliz de verte así, hijo», le dijo dándole un pedazo de madera. No como un muchacho perdido, sino como un hombre que aprendió a reiniciarse. Isaac acarició la madera. Por dentro, sentía un fuego distinto, uno constructivo. En la iglesia, el padre Abel armó un relajo positivo, catequesis, ayuda comunitaria, talleres. Isaac se apuntó a todo. Descubrió que podía guiar a otros contando su historia, no desde la soberbia, sino desde la vulnerabilidad, compartiendo su experiencia de usuario. Una tarde, mientras pintaban las bancas, Alicia se le acercó. «Nunca pensé verte aquí con brocha en mano, Isaac. Y yo nunca pensé que me latiera tanto. ¿Qué sigue ahora?» Isaac se quedó pensando, mirando el techo fresco. «No sé, pero siento que mi vida no se puede quedar en pausa aquí. Quiero aprender más, quiero ayudar a conectar a otros». Alicia soltó la brocha y lo miró decidida. «Yo estoy pensando en estudiar trabajo social en Oaxaca. Quiero cambiar vidas, no solo aquí». Isaac la miró y algo hizo clic. «Entonces jalamos juntos». La idea quedó ahí, clara como el sol. El pueblo también cambió. Las procesiones dejaron de ser rutina y se volvieron actos de unión real. Las familias se juntaban más, compartían el pan y la sal. El miedo se transformó en fuerza comunitaria. Incluso don Efraín, el escéptico número 1, empezó a ir a misa. Se sentaba hasta atrás, calladito, pero ahí estaba, conectado de nuevo a la red, y eso, mis amigos, eso era suficiente milagro.
Con el paso de los meses, la transformación fue total, al grado de que Isaac se ofreció de voluntario para reparar el viejo campanario, ese mismo que alguna vez miró con odio y que juró jamás volver a tocar. Ahora subía cada tarde, con herramientas en mano, sintiendo que al ajustar cada tuerca estaba también ajustando los engranajes de su propia alma. Una tarde, mientras el sol pintaba de dorado el paisaje, Isaac caminó por la ribera del río y se detuvo justo donde todo había comenzado, observando el agua fluir con fuerza. En su mente se proyectó la imagen nítida de aquel chavo, el de la playera polo roja y la mochila al hombro, caminando con sus tenis Nike sobre las corrientes furiosas como si fuera un paseo por el parque. Cerró los ojos y, en lugar de temblar, sonrió con una paz inmensa. Ya no lo veía con miedo, ni como un juez severo, lo veía como un recordatorio viviente, como un hermano mayor que le había pasado el hack para vivir de verdad. Entendió que la fe no era una prisión ni un reglamento aburrido, sino un sistema operativo libre y de código abierto. Gracias, carnal, susurró al viento, gracias por pasarme la clave del wifi. Cuando abrió los ojos, Alicia estaba a su lado, mirándolo con esa dulzura que le derretía el corazón. ¿Con quién hablabas, Isaac?, preguntó curiosa. Con el río, con la vida, con el que me reconectó. ¿Y te escuchan? Ella soltó una risita suave. Entonces yo también escuché. Se quedaron en silencio, contemplando cómo las flores que el pueblo había arrojado días antes seguían su curso río abajo, perdiéndose en el horizonte hacia destinos desconocidos. Isaac comprendió que lo mismo pasaba con él, su historial ya no pertenecía solo a San Vicente, su vida fluía hacia adelante, guiada por algo mucho más grande que su propio dolor y, por primera vez en años, no tuvo miedo de dejarse llevar por la corriente de Dios. San Vicente de los Ríos ya no era el mismo lugar gris y temeroso, el pueblo que había estado marcado por los susurros de maldición y el que dirán, ahora caminaba con la frente en alto. Las campanas de la iglesia repicaban cada domingo con un sonido distinto, más nítido, más alegre, como notificaciones de buenas noticias llegando al cielo, y en cada rostro se podía leer la huella de lo vivido, una fe renovada, no por obligación ni tradición, sino por pura experiencia de usuario. Isaac se convirtió en pieza clave de esta actualización, no porque se creyera santo ni héroe, para nada, sino porque era la prueba viviente de que puedes tener el sistema lleno de virus y aún así ser restaurado. Era alguien que había caído tan profundo que su levantada era la evidencia de que la esperanza nunca muere. Los niños lo buscaban saliendo de la escuela para que les contara historias, los chavos de la prepa lo seguían porque sabían que él entendía sus dudas y su rebeldía, y los adultos lo miraban con un respeto ganado a pulso. En su casa, el taller familiar volvió a ser un lugar de creación y no un mausoleo de abandono. Don Efraín trabajaba junto a él en un silencio cómodo, construyendo bancas nuevas, reparando puertas de los vecinos y tallando figuras para las fiestas, y entre cada tabla cortada y cada clavo hundido, padre e hijo tejían una relación que por años había estado desconectada. Una tarde, mientras lijaban un madero de cedro que olía riquísimo, Isaac se atrevió a preguntar, «Jefe, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?» Efraín detuvo sus manos callosas, lo miró con los ojos vidriosos y asintió con firmeza, «Siempre lo estuvo, hijo, incluso cuando nosotros estábamos offline y no la veíamos». Alicia, por su parte, seguía siendo su compañera de aventuras, su copiloto en este viaje. Entre libros y pláticas eternas bajo el árbol de guayaba, planearon el siguiente nivel. «Si logramos levantar este pueblo, Isaac», dijo ella con una convicción que brillaba en sus ojos, «también podemos ayudar a otros. Oaxaca necesita manos, necesita gente que sepa cómo salir del pozo. Corazones que no tengan miedo a conectarse». Él sonrió, convencido. «Entonces jalamos. No para huir de aquí, sino para llevar este software nuevo a donde haga falta». El pueblo apoyó su decisión con todo. Algunos lloraron al despedirse, claro, pero sabían que no era un adiós definitivo, era un nos vemos luego.
Isaac y Alicia llevaban en sus mochilas no solo la fe recuperada, sino la responsabilidad de compartirla, de viralizar el amor. La última noche antes de partir, Isaac regresó solo a la iglesia. Se arrodilló frente al altar con la cruz restaurada, iluminada por las velas que parpadeaban suavemente. Cerró los ojos y habló en silencio, no con fórmulas repetidas, sino con el corazón: gracias. No solo por salvarme del crash, sino por enseñarme a ver la pantalla completa. No por quitarme el dolor mágicamente, sino por mostrarme que nunca estuve navegando solo. Prometo no olvidar la contraseña. El viento entró suavemente por la ventana, moviendo las llamas sin apagarlas, como una caricia del cielo. Isaac sonrió, no necesitaba ver otra vez al chico de los tenis Nike, ni escuchar su voz. Ya entendía. Al salir, encontró a don Mauro esperándolo en la puerta, firme como un roble. ¿Listo para irte, muchacho? Listo para seguir, don Mauro, respondió Isaac. El viejo le apretó la mano con fuerza. No olvides que las raíces te sostienen, aunque camines lejos, la señal llega a todos lados. Isaac asintió, conmovido. Al amanecer, partió con Alicia rumbo a Oaxaca en un camión guajolotero. El pueblo entero salió a despedirlos con flores, rezos y porras. Mientras el camión se alejaba levantando polvo, Isaac miró por la ventana el campanario del templo erguido orgulloso contra el cielo azul, y en su corazón supo que siempre volvería, porque San Vicente ya no era solo un punto en el mapa, era su testimonio, era la prueba irrefutable de que la fe renace, incluso en los corazones más rotos y formateados. ¿Y tú, alguna vez has sentido que necesitas un reinicio en tu vida? Si esta historia te movió el tapete, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún relato que te pondrá la piel chinita. Yo soy tu narrador, y ahora, pícale al video que ves en pantalla para descubrir otra historia de milagros que te va a volar la cabeza. Ahí nos vemos, carnales.